En este módulo vamos a analizar y contabilizar la transacción relacionada con el préstamo que tomó Copen en 2016. Antes vamos a recordar brevemente el módulo anterior, que se centró en el análisis y registro de la transacción relacionada con los gastos de personal y los gastos generales en los que incurrió Copen en 2016. A nivel de flujo de caja, esta transacción implicó dos pagos. Por una parte, el pago de la totalidad de los gastos de personal y, por otra parte, el pago de los gastos generales en los que se incurrió entre enero y octubre, pues los gastos generales de noviembre y diciembre se pagarán en 2017. A nivel de cuenta de resultados, es decir, de ingresos y gastos, esta transacción incluía dos tipos de gastos, que se contabilizaron íntegramente en 2016. Por fin, el balance debe reflejar un pasivo por el pago pendiente de los gastos generales de noviembre y diciembre. Una vez más, recordamos que en el balance y en este momento no figura ninguna variación de tesorería porque, como ya hemos comentado, el impacto en ella de todas las transacciones se refleja al final de forma conjunta, cuando se haya calculado el flujo de caja total del ejercicio. La transacción que vamos a contabilizar a continuación está relacionada con el préstamo que Copen tomó el 31 de marzo de 2016. Lo primero, igual que hicimos en las transacciones anteriores, es identificar los posibles cobros o pagos que hayan tenido lugar en 2016 relacionados con el préstamo. Es decir, debemos responder a si la transacción conlleva alguna entrada o salida de caja durante 2016. La respuesta es afirmativa. El día que se consigue el préstamo, el 31 de marzo de 2016, Copen cobra el principal, 50.000 euros. Y el día 31 de diciembre de 2016, la empresa paga al banco los intereses devengados hasta ese momento, es decir, los intereses que Copen ha incurrido en la obligación de pagar hasta esa fecha. Dado que el tipo de interés es el 5% anual y el préstamo se tomó ya comenzado el año, se debe calcular la parte proporcional de intereses correspondientes a los 9 meses transcurridos desde que Copen tomó el préstamo hasta que se hace el análisis, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2016. Reflejamos, por tanto, el cobro y el pago en el formato de flujo de caja. Como se puede apreciar, se explicitan los cálculos intermedios, incluso aunque, como en el caso del cobro del principal, sean obvios. Es conveniente hacerlo así, tal y como hemos indicado anteriormente, pues de esa forma se consolida un procedimiento estandarizado para afrontar este tipo de ejercicios. Vamos a identificar los posibles ingresos y gastos que se hayan producido en 2016 relacionados con el préstamo tomado en marzo. Para ello, al igual que en transacciones anteriores, podemos afirmar que se habrán producido ingresos si el valor en la empresa ha aumentado como consecuencia de este préstamo, o lo que es lo mismo, si la empresa incrementa su riqueza debido a esta operación. Por otra parte, se habrán producido gastos si el valor en la empresa ha disminuido como consecuencia de esta transacción, es decir, si la empresa ve disminuida su riqueza por esta operación. Tal y como ya se ha dicho en varias ocasiones, es importante no olvidar que en este contexto consideramos como empresa al conjunto empresa-accionistas. La respuesta es que el préstamo conlleva unos gastos, los gastos financieros derivados de los intereses que la empresa debe pagar. En realidad, un préstamo se puede visualizar como un alquiler de un recurso, en este caso de dinero. Copen adquiere el derecho a utilizar un dinero que no le pertenece, los 50.000 euros de principal, durante un año, y a cambio debe pagar al banco una renta, que es el interés. Sin embargo, esta transacción no implica ningún ingreso, pues a pesar de cobrar el principal, la empresa lo debe devolver, por tanto su riqueza no se ha incrementado. En la cuenta de resultados se reflejan los intereses correspondientes a los 9 meses transcurridos desde el momento que Copen toma el préstamo hasta la fecha en la que se está efectuando el análisis, el 31 de diciembre de 2016. En la columna de cálculos intermedios se muestra cómo se ha efectuado el cálculo. En este caso, los pagos de intereses y los gastos por intereses coinciden, pues el pago se produce el 31 de diciembre de 2016. Sin embargo, si el pago se produjese en una única fecha y ésta fuera diferente a la del cierre del ejercicio, pagos de intereses e intereses devengados en el ejercicio no coincidirían. Procedemos a analizar finalmente las implicaciones del préstamo en otras cuentas de activo, diferentes a tesorería, de pasivo o de patrimonio neto. Se trata, como siempre, de responder a si el préstamo ha tenido como consecuencia la variación de otros activos aparte de la tesorería, de pasivos o del capital social. Y efectivamente, sí hay un pasivo que varía. Insisto una vez más, aparte de un activo, la tesorería, que ya hemos analizado. Varía un pasivo que refleja la deuda que tiene Copen con el banco por el principal del préstamo recibido. Copen debe devolver el 100% del principal el 1 de abril de 2017,
es decir, dentro del siguiente ejercicio, y por ello es un pasivo corriente o exigible a corto plazo. Es evidente que no hay ninguna modificación del capital social debido a esta transacción, pues los socios ni aportan más capital ni lo reducen. Esta deuda de la empresa con el banco se refleja en el balance, en concreto en el pasivo, pues supone una obligación de pago de Copen para con el banco. Cabría preguntarse si Copen no debería reconocer como un pasivo a corto en el balance de cierre de 2016 los intereses que se devengarán en el primer trimestre de 2017. La respuesta es que no, pues todavía no se han devengado, es decir, no se ha incurrido en la obligación de pagarlos. En general, los préstamos se pueden cancelar anticipadamente, por eso no se debe reconocer la obligación de pago de intereses hasta que el tiempo no haya pasado, es decir, hasta que no se hayan devengado los intereses. Otra cosa diferente sería si el contrato del préstamo indicase que no es posible cancelarlo anticipadamente, en cuyo caso sí que se habría de reconocer esta obligación de pago. Vamos a hacer un breve resumen de este capítulo. En este módulo hemos contabilizado la transacción relacionada con el préstamo bancario que Copen tomó el 31 de marzo de 2016. Por lo que respecta al flujo de caja, es decir, cobros y pagos, como consecuencia de esta transacción, durante 2016 se ha cobrado el principal del préstamo y se han pagado los intereses devengados en el mismo ejercicio. A nivel de cuenta de resultados, es decir, ingresos y gastos, se han contabilizado los gastos por intereses. Recordemos que el cobro del principal no es un ingreso, pues dado que la empresa debe devolver ese dinero al banco, la riqueza de la compañía no se ve incrementada por ese cobro. Para terminar, a nivel de balance, esta transacción tiene una implicación aparte de la tesorería, incrementa un pasivo, la deuda con el banco por el principal del préstamo. En el próximo vídeo analizaremos y contabilizaremos la siguiente transacción, que está relacionada con la compra de una máquina por parte de Copen el 1 de abril de 2016.